Vamos a darle inicio y la bienvenida al Espíritu Santo en este momento para que sea Él dándonos de su revelación. Esta es la segunda vez que acá en el Ministerio Mujeres de Fe vamos a estar estudiando Mateo capítulo 12. Particularmente a mí me dejó hoy una nueva enseñanza distinta a la primera vez que nosotras estudiamos este capítulo. Por eso en este momento mi oración es al Espíritu Santo para que sea Él revelándonos nuevas enseñanzas, que nos revele más en su Santo Espíritu el ser unas verdaderas creyentes, que el Espíritu Santo en este tiempo nos enseñe a ser elegidas para llevar a cabo su obra. Y oro en este tiempo para que esta enseñanza quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón y seamos no tanto oidoras de su palabra, sino que comencemos a poner en práctica lo que nuestro Señor Jesús enseñaba a su pueblo en este capítulo. Bien, amadas del Señor, el capítulo 12 de Mateo consta de 5 estructuras, comenzando por el Señor del sábado, que en lo particular a mí me enseñó bastante en este tiempo esta enseñanza sobre el sábado. El siervo escogido por Dios me ministró muchísimo. Jesús y Belcebú, la señal de Jonás y la madre y los hermanos de Jesús. Haciendo un breve bosquejo o resumen de lo que es este capítulo, vemos lo que habla en siendo el Señor del sábado, porque se menciona como el Señor del sábado, y es prácticamente porque vemos acá nuestro Señor Jesús operando en milagros, en sanidades, justamente en el día de descanso, el día en que los fariseos comenzaron a ver el error de Jesús o de sus discípulos para comenzar a obrar en milagros, en señales, en sanidades. Y ahí estaban los fariseos viendo la equivocación o en qué fallaba o los errores de nuestro Señor Jesús para ellos comenzar su señalamiento, su condenación y buscar en qué podían ver el error de Jesús para condenarlo y señalarlo. Yo me preguntaba mientras leía esta palabra, ¿qué haría usted si su milagro dependiera de recibirlo en un día de descanso? ¿Qué harías tú si tu milagro de obrar en un milagro o en una sanidad en la vida de otra persona dependiera del sábado, lo que llamamos el día de descanso? Si como líder Jesús o como siervo de Dios o el mismo Jesús encarnado en la persona de Dios, Él obraba milagros y sanidades a sus hijos a través de la misericordia, era señalado y era criticado por los fariseos. ¿Cuánto más usted y yo, amada del Señor, no estamos aquí para ser condenadas y señaladas por los demás? Si nuestro Señor Jesucristo era tan sabio, era tan soberano, era un líder, era el mismo Dios, fue criticado, fue señalado, fue condenado. Tú y yo no vamos a estar libres del señalamiento, del juicio y de la condenación. Me gusta porque en esta enseñanza del Señor del sábado, dice en el versículo 6, del 5 al 9, les voy a leer, dice: ¿no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, el mismo Jesús le estaba hablando a los fariseos y diciéndole: aquí está delante de ustedes uno que es más grande que el templo. Es decir, Dios está frente a ustedes obrando en milagros y en sanidades y lo están criticando y lo están señalando. O sea, tenemos la habilidad, amadas del Señor, de juzgar, de cuestionar cuando el Señor es soberano para Él obrar en milagros.
Cuestionamos y señalamos cuando otros son bendecidos por el mismo Dios. Cuestionamos y señalamos cuando el Señor le ha placido usar a alguna persona como Él quiere, cuando quiere, como quiere. El Señor es soberano, amadas, y Él va a usar lo que sea y a quien sea, y en el momento que sea, para bendecirte a ti o bendecir a otro hijo de Él. Pero aún y viendo cómo el Señor obra en su soberanía, vamos a cuestionar y vamos a criticar los milagros que el Señor hace, porque nuestra mentalidad humana no alcanza a entender quién es Dios, porque aquí claramente Él dice en su palabra, si ustedes supieran qué significa esto. Y como dice en el versículo 6, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. El Señor que obra para hacer milagros y para hacer sanidades es más grande de lo que tú puedes imaginar. Pero nuestra mentalidad corrompida, llena de juicio, llena de condenación y llena de señalamiento, no nos permite ver la grandeza y la bondad de ese Dios. La grandeza y la bondad de ese Dios que quiere hacer milagros, señales y maravillas en este mundo lleno de pecador, en este mundo que necesita salvación, en este mundo que necesita del amor y la misericordia de Dios. Estamos más enfocados en ver los errores de otro que ver cómo Dios obra en la vida de esa persona que a Él le place usar. Ahí estaban los discípulos de Jesús, tenían hambre, dice la parte de esta palabra en el versículo 1. Y ellos comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Y cuando los fariseos ven que ellos están haciendo eso, comenzaron a buscar dónde condenar, dónde buscar el error de esa persona, aún viendo que estaba el mismo Dios y no se podían dar cuenta que era Dios que estaba allí. Dice la palabra en el verso 9, pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó, si algunos de ustedes tienen una oveja y en sábado se le hace un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Yo veo que en esta parte, amadas del Señor, cuando tú y yo estamos esperando el rompimiento, el milagro, la respuesta de Dios a nuestras vidas, vamos a ser como sus discípulos. Si tenemos hambre, vamos a buscar de qué comer. Y si usted tiene hambre de la presencia de Dios y si usted está esperando en el Señor que Él obre en un milagro en tu vida, a ti no te va a importar qué día sea. A ti no te va a importar la hora que sea. Porque cuando tú estás esperando que el Señor obre en tu vida en un milagro de restauración o de sanidad, tú no vas a estar esperando que sea el día de descanso para pedirle al Señor que te sane o que te restaure. Pero estamos como los fariseos, como los maestros de la ley, condenando, señalando, y nos perdemos de recibir la bendición de Dios. Nos perdemos, amadas del Señor, de recibir la restauración y la sanidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque el Señor por lo primero que quiere tratar en nosotras es en nuestro corazón, porque ahí es donde vienen los malos pensamientos. Y de allí es donde viene la señalación, la condenación y el criticar y el juzgar a los demás. Jesús obró en un milagro a través de este hombre para demostrarle al fariseo que Él es el Dios del sábado, que Él es un Dios que Él va a traer sanidad y restauración en la vida de alguien. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?
y a la hora que Él le place. Entonces tú y yo no estamos aquí para condenar lo que el Señor está haciendo. Lo que el Señor está haciendo en la vida de otra persona. Tú y yo no estamos aquí para condenar lo que el Señor está haciendo en la vida de una hermana en la fe. Tú no estás aquí para condenar lo que incluso el Señor pueda estar haciendo en mi vida, o en el llamado o en el ministerio que Dios está levantando en mi vida. Yo no estoy para venir a condenar lo que el Señor quiere hacer en tu vida, porque Él es soberano. Y te aseguro, amada del Señor, que tú y yo, a la espera de ese milagro, no vamos a esperar el día de descanso, si es el sábado, si es el día de descanso. No vamos a hacer como los fariseos, porque yo te aseguro que si tú estás esperando un milagro del Señor, tú no vas a esperar. Si el Señor quiere sanarte el día de descanso y tú vas a decir, no, yo no voy a recibir el milagro, Señor, porque hoy es el día de descanso. Seríamos unas hipócritas si dijéramos eso. No podemos recibir la sanidad. No podemos ir a evangelizar, no podemos hablarle a otro de la restauración y de la salvación, porque hoy es el día de descanso. Pues para Dios no hay descanso, porque Él más adelante en su palabra lo establece y lo dice. Veamos lo que dice en el siervo escogido por Dios, que esto me ministró muchísimo. Dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, ¿qué estás queriendo tú decirme a mí a través del siervo escogido por Dios? Y yo llegué a la conclusión en mi estudio, amada del Señor, que el Señor está buscando escoger siervos con las características que aquí describía el profeta Isaías. ¿Y cuáles son las características que tenía Jesús para ser usado por el Señor? Aquí vemos, amadas, que el profeta Isaías describía a Jesús. Comenzó que primero lo escogió. Para que tú puedas obrar en los dones del Espíritu Santo, el Señor te tiene que escoger a ti. Y para que tú puedas operar en esos dones, tiene que habitar el Espíritu Santo en ti. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios y que no es elegida por Dios, no va a poder operar en los dones. Una persona que no es escogida por Dios y que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a poder operar en los dones. ¿Y sabe por qué? Porque vemos aquí que el profeta Isaías decía que este siervo, es decir, Jesús, fue escogido, era amado, y el Señor Dios estaba complacido de él y había puesto, le iba a poner de su espíritu. Aparte de eso, él iba a ser un hombre que iba a ser justo. Un hombre, como lo describe acá, que él le iba a poner de su espíritu porque lo amaba y sentía complacencia. Vio que Jesús era justo, que no era peleador, no era un gritón, hablaba en un tono de voz apacible y no causaría más daño o heridas. A esto se refiere a una persona que no iba a matar ni herir la fe de un nuevo creyente, que no iba a matar ni herir la fe de esa persona, porque aquí vemos cómo el Señor era lento para la ira, y vemos cómo Dios no contendía con los fariseos. Él le demostraba a los fariseos el poder y el llamado y el reconocimiento que Dios tenía hacia él, obrando en milagros, y se movía a través de la misericordia. Jesús se movió en misericordia. Jesús se movía a través del amor. Jesús no alimentaba la ira de aquellas personas, inclusive de los fariseos. Jesús era compasivo. Su corazón era un corazón íntegro. Su corazón era un corazón que amaba a las almas.
Cuando dice que no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, se refiere de que él no iba a sembrar rencor, rencillas, ni tampoco iba a terminar de destruirle la fe a ese creyente. ¿Cuántas iglesias no hay matándole la fe a los nuevos creyentes? ¿Cuántos ministerios no hay condenando al pecador? ¿Cuántos ministerios no hay que viene de repente un homosexual, que viene una persona, una mujer que era prostituta y vienen y la señalan y la condenan? Cuando esa persona llega a ese lugar buscando algo que en el mundo ya no lo ha podido encontrar, pero ahí estamos nosotras como los fariseos, esperando que entre el pecador para empezar a señalarlo y a condenarlo. A eso se refiere Isaías en esta parte de la palabra cuando él decía eso, que no acabará de romper la caña quebrada. Es decir, que no va a terminar de matarle la fe a un nuevo creyente. No iba a terminar de matar, de dañar, de destruir a esa persona. Porque miren, amadas del Señor, estamos listas para señalar y condenar a otras personas, para señalar al pecador. Recordemos la palabra donde el Señor nos trajo el día lunes, de no reniegues ni rechaces. Porque cuando estamos rechazando a esas personas, se nos olvida que nosotras venimos de lo mismo. Aunque tu pecado, amada del Señor, haya sido distinto, pero Dios te sacó de lo mismo que puede sacar un homosexual, de lo mismo que puede sacar una prostituta, a una fornicaria, a cualquier persona. Hay muchas iglesias que vienen a matar la fe y a destruir la fe de estos creyentes que están buscando algo que en el mundo no han podido encontrar, como tú y yo llegamos un día. Tú y yo no nacimos santas. Tú y yo nacimos siendo viles, menospreciadas, pecadoras, con pecados distintos porque tenemos llamados distintos. Porque a través de lo que el Señor está haciendo en tu vida y está restaurándola y la está sanando, tú vas a traer a través de ese testimonio sanidad y restauración en otros. Entonces estamos listas para ser como los fariseos, condenar, juzgar y señalar. Y para ser unas siervas y escogidas por el Espíritu Santo de Dios y llamadas por Dios, nosotras, amadas del Señor, tenemos que tener las descripciones y las características que aquí se refería el profeta Isaías acerca de Jesús. Tú y yo jamás vamos a ser perfectas como lo fue Jesús. Y quiero traerte a memoria el ejemplo de cómo fueron otros grandes hombres de Dios usados por él en el Antiguo Testamento. Vemos a Abraham, vemos a David, vemos a sus profetas, incluso profetas que tenían el don del Señor, que cometieron errores, que fueron pecadores, pero aún así el Señor no los dejó de usar. Lo que tú y yo tenemos que imitar es el corazón de Jesús y no nos vamos a llegar a parecer a él. Pero el mejor ejemplo para obrar en el tiempo de Dios es a través de imitar el corazón de Jesús. Porque Jesús, la enseñanza más grande que nos puede dejar era que él era un Dios justo, que amaba a las almas, que practicaba la misericordia. A Dios no le importa tu apariencia, a Dios no le importa cómo tú te vistes, a Dios no le importa lo que tú hagas. A Dios lo que le importa verdaderamente, amada, lo que conmueve a Jesús no es tu sacrificio, no es tu ayuno, no es cuánto tiempo pases adorando, aunque sí es parte importante del ministerio y de tu llamado y de tu edificación. Pero lo que a Dios conmueve verdaderamente, amada del Señor, y quiero que lo tengas claro en este día, es que nosotras imitemos su corazón. Es que tú y yo obremos en justicia, es que tú y yo tengamos misericordia, es que tú y yo tengamos compasión de las almas que están cautivas, que estuvieron como estuviste tú y yo, y que tengamos palabra de restauración, para que a través de eso los dones del Espíritu Santo puedan operar en tu vida y en la mía, para ser mujeres que restauremos y mujeres que sanemos. A Dios no está viendo cómo es la ropa que tú usas, si es de marca, si no es de marca, si es muy pegada o no es muy pegada.
porque la gente se fija en la apariencia, pero Dios se fija en el corazón. Y cuando tú tienes un corazón, como lo describe el profeta Isaías acá, que era el mismo corazón de nuestro Señor Jesús, a él no le va a importar tu apariencia, porque el Espíritu Santo nos llama a toda verdad y él nos va a redarguir y nos va a enseñar cómo vestirnos, nos va a enseñar cómo hablar, nos va a enseñar muchas cosas una vez que estemos bautizadas con su Santo Espíritu, porque aquí vemos que en esta palabra para Jesús ser el escogido de Dios dice que el Señor lo amaba y se complacía de él, y vemos que él tenía del Espíritu Santo de Dios, porque dice, sobre él pondré mi espíritu. Dios está buscando corazones que tengan amor por las almas. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a operar en sus dones para sanar y restaurar. Dios, si ha visto mi corazón y ha visto tu corazón, amada del Señor, Él te va a usar. No importa qué tan pecador tú seas, no importa qué tan pecador tú eres. Y yo quiero testificar en este momento de lo que el Señor hace cuando Él quiere bendecir y cuando Él quiere operar en milagros, en sanidades y en bendiciones. Yo te quiero contar un testimonio que nos pasó el día lunes, luego de predicar el mensaje no reniegues ni rechaces. Antes de yo prepararme para esa prédica, amadas, yo estaba fregando. Y yo no sé por qué, pero una de las cosas en las que yo más puedo escuchar que el Espíritu Santo me habla a mí es cuando yo estoy fregando o haciendo cualquier aseo en la casa. Y en ese momento, amadas, yo sentí en mi corazón que el Espíritu me puso. Te miento si te digo que, ay, fue una voz audible, pero la sentí tan real en mi corazón cuando el Señor, a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, me dijo, en esta casa va a venir una bendición. Cuando yo sentí eso, yo dije, Señor, yo no sé qué es lo que tú traes para esta casa, pero lo recibo en tu santo nombre. Previo a eso, Carely se levantó intercediendo y hablándole al enemigo que las bendiciones que estaban desatadas en el cielo para nuestras vidas, Satanás, tú no las vas a frenar, porque tú conoces mi voz. Cuando usted le dice al enemigo, tú conoces mi voz, él no le va a quedar de otra que huir, porque el Señor, como dice la palabra, y es un versículo que se me ha repetido una y otra vez, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar nuevas de salvación, para libertar al cautivo, para proclamar su palabra, para traer sanidad al enfermo. Y yo me he apropiado de esa palabra porque el mismo Espíritu me la ha estado repitiendo continuamente. ¿Y sabes por qué, amada? Porque el enemigo es astuto. Y el enemigo va a venir a hablar y a decirte, tú no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad para rechazar, para reprender. Pero sí, con este versículo, el Espíritu Santo que me lo estaba trayendo a memoria una y otra vez hace días atrás, me confirma el Señor que sí me ha ungido, que sí me ha llamado, que sí me está dando de su Espíritu, que no soy perfecta, pues no lo soy. Pero Dios está viendo mi corazón y mi disposición, así como lo va a ver en ti. Cuando el Señor ve tu corazón y tu disposición, Él te va a bendecir. No por el pecado que tú tengas, no por tu apariencia, porque Dios no hace acepción de personas. ¿A qué quiero llegar con esto? Luego de terminar ese prédica, ese mensaje, amadas, en la noche llega mi esposo y yo estoy terminando de cerrar la transmisión. Y él se sienta en la silla al frente y me dice, ¿tú estás lista para esto? Siéntate, me dijo. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Bueno, siéntate mejor, porque yo creo que aún sentada te vas a terminar de caer. Yo pude ver cómo mi esposo tenía sus ojos aguados. Y yo dije, prepárate porque no sé lo que va a venir aquí, porque me ha pasado, amadas, ustedes no lo ven. Pero las veces que el Señor trae unción para predicar su palabra, viene mucha persecución. Y yo dije, prepárate, que se activen los frutos del Espíritu aquí, porque aquí debe venir algo. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué estará pasando? Decía yo.
Amada, mi esposo me dice, amor, tenemos que orar más. Cuando yo escucho eso, yo dije, Dios mío, aquí viene una exhortación de mi padre. Nosotros tenemos un amigo, yo hace tiempo les comenté a ustedes que acá en esta casa, cuando una compañera de estudios de mi esposo la trasladaron para acá, ella se quedó un largo tiempo, como un mes, 2 meses en la casa. Y yo no sé cómo, amadas, pero el Señor en un tiempo atrás me usó para darle palabra a ella. Ella habla inglés, yo no hablo inglés perfectamente, pero yo le puedo decir que en ese momento el Espíritu Santo me ungió para yo hablarle incluso en su idioma, porque ella me entendió lo que el Espíritu Santo le habló. Ellos comenzaron en la búsqueda del Señor y ella me manifestó a mí que ella se aparta del llamado y de los caminos del Señor. Ella es nieta de pastores que tienen un llamado profético y el don profético, y ella dice que ella puede oír la voz cuando el Señor le habla. Y bueno, ella comenzó a buscar del Señor y se van y congregan en la iglesia donde nosotros nos estamos congregando. Vamos juntos. Pero por alguna u otra razón, amadas, nosotros tenemos ya un cierto tiempo que no hemos ido para la iglesia. Y ese día, Daniel, que es el esposo de Vesper, la compañera de estudios de mi esposo, ellos han hecho una muy buena relación de amistad. Tanto así que ellos se han quedado en nuestra casa por un tiempo determinado. Fíjense, amada, yo quiero que usted sepa algo. De lo que tú das, vas a recibir. Y no debes olvidar esto. Lo que yo doy, recibo. Y hoy quiero que repitas a través de este testimonio: yo estoy lista para ser bendecida en el nombre de Jesús. Así como yo recibí esta bendición, porque lo que desciende a la cabeza desciende a la barba y a las vestiduras. Como líder de este ministerio, yo declaro que la bendición que yo recibí, tú la vas a recibir también. No será lo mismo que yo he estado esperando, pero vas a recibir lo que tu corazón ha estado esperando, porque Dios es justo y Él ve los corazones que han estado dispuestos a servirle con todo su amor y su corazón, sin importar tu pecado, sin importar tu apariencia, porque Dios no está viendo eso para bendecirte. Y esto es lo que nos enseña esta palabra. Y con este testimonio yo le doy la gloria y la honra a Dios, porque Él conoce nuestras necesidades y Él sabe cuándo darnos lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. Por eso te quiero recordar en este día que Dios va a bendecir y va a obrar con quien Él quiera, como Él quiera, cuando quiera y como quiera, ¿verdad? Entonces, cuando mi esposo me dice, Daniel se molestó conmigo porque no fui a la iglesia el domingo, y él se molestó porque él estaba esperando para darle a Jorge la primicia de la bendición que el Señor puso en su corazón. Amadas, nosotros vendimos nuestro carro, otro carro que teníamos en agosto. En septiembre, Daniel recibió una palabra del Señor donde el Señor le dijo a Daniel: entrega tu carro a ellos. Donde el Señor le pidió a Daniel que entregara como ofrenda su carro a nosotros. Daniel dijo: pero ¿cómo que yo estoy escuchando esta voz? ¿Y cómo que yo voy a entregar mi carro? En diciembre vuelve el Señor a hablarle en un servicio a Daniel, que estábamos juntos, y le volvió a decir: ¿qué haces tú todavía con ese carro? ¿Por qué no lo has entregado? Amadas, yo con esto quiero decirte 2 enseñanzas que aprendí a través de este hombre. Número 1, la obediencia de Daniel. Y segundo, a pesar de que no es un hombre que nació en el evangelio, que no es un creyente que pasa horas metido en oración, orando, ayunando, adorando a Dios, el Señor le habló a él. ¿Qué te quiero decir con esto?
que no es necesario las miles de horas que tú pases haciéndole sacrificios a Dios en oración, doblando las rodillas para que Él te hable. Dios está buscando hablarle a corazones que le obedezcan. Y lo que me enseñó este hombre fue la obediencia y el temor que le tiene a Dios. No teniendo el tiempo de entrega y de creyente como tú y como yo. Daniel fue un hombre que el domingo el Señor le terminó de decir, entrega el carro. ¿Qué te quiero decir con esto? Otra vez te lo quiero recordar. Dios no se va a mover por cuántas horas estás doblando la rodilla. Déjate de ser amada del Señor, te lo digo con el temor y el temblor del Señor. Déjate de ser religiosa. Déjate de condenar al otro que no pasa horas ayunando, orando, intercediendo, como lo hacían los fariseos. Dejemos de condenar a otro por cómo se viste o cómo actúa. Dios está buscando gente que le obedezca y que tenga temor de Él, como lo hizo Daniel. ¿Qué me mostró Daniel con esto que él hizo? Primero, un acto de obediencia y segundo, un temor santo por las cosas de Dios. Cuando él le da el motivo a mi esposo del por qué él quiere entregarle el carro a mi esposo, yo te lo tengo que decir. En su humanidad y en su hombría como hombre, él no podía aceptar que un hombre le diera un carro a él. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? Un hombre como mi esposo que tiene su trabajo, que tiene sus cosas, venga otro hombre a decirle yo te voy a entregar mi carro porque Dios me dijo que tenía que entregar una bendición a esta casa. Y yo estoy obedeciendo y mi esposo la reacción fue wow. Yo no te puedo, ¿cómo te digo que no? Porque mi esposo no estaba entendiendo. Y te voy a ser sincera, tanto mi esposo y yo en un momento dado cuestionamos cómo es posible. ¿Cómo es posible que este muchacho, el Señor le haya hablado y le haya dicho, entrega eso, bendícelo? ¡Guau, amadas! ¡Qué acto tan grande! El de hablarle Dios a este muchacho y decirle eso, amadas. Cuando mi esposo me está contando lo que estaba pasando, mis lágrimas no dejaban de salir de mis ojos. No tanto por recibir el carro, sino por ver la obediencia y el temor de Daniel hacia Dios. Y yo dije, Señor, qué tremendo. ¿Sabe por qué el Señor le dijo a él que entregara eso? Porque el Señor, yo estoy segura que le va a dar una bendición mayor a su vida. Porque cuando Dios te habla y te dice a ti, entrega eso que tú tienes, que te cuesta despojarte, es porque Él te va a dar algo mayor que eso que te ha costado despojarte. Como se lo dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, porque multiplicaré tu descendencia. Ese muchacho no tiene tanta revelación y conocimiento de la palabra, pero tiene la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y yo puedo ver en él cómo Dios, él es un siervo escogido por Dios, amadas. Porque tiene el corazón, tiene la disposición y tiene el temor de Dios. Y le obedeció. Usted y yo llevamos más años en el evangelio y yo le aseguro que el Señor hoy le pidiera a usted, entrega tu casa, entrega tu carro, y usted va y no lo va a entregar. Usted, pero Señor, y te va a hablar no 3, te va a hablar 5, 10 veces y tú vas a seguir frenando la bendición. Ese muchacho a las 9 de la noche estuvo tocando la puerta aquí. Y mi esposo le dijo, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Y él le dijo a él, sí, aunque esto me cueste el divorcio, que Vesper me diga que se va a divorciar de mí y no esté de acuerdo con que yo entregue este carro, yo lo voy a entregar. Porque el Señor a él le muestra en sueño cosas. Cuando nosotras estuvimos en diciembre en Orlando, él tuvo un sueño, vio una ambulancia, vio unas cosas y fueron cosas que pasaron. Y él dice, yo tengo temor de Dios que si yo no le obedezco y no le entrego esto que él me pidió, que se los diera a ustedes, porque me fue específico que se lo entregara a esta casa, me pase lo que hace día me pasó en un sueño. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, amada, que el Espíritu Santo te unge para que le obedezcas y para que tengas temor de él.
y para que seamos libres de condenar y de señalar y de cuestionar a Dios cuando Él opera y hace algo en la vida de sus escogidos. Entonces mira lo que pasa acá. Cuando yo abro la puerta, que veo a ese hombre, lo veo con un sobre. Yo me supuse que eran las llaves y los papeles de ese vehículo. Amadas, lo que hizo el Señor ese día fue glorioso. No porque hayamos recibido ese carro, lo digo desde mi corazón, aunque sí lo estábamos necesitando. Lo estábamos necesitando porque yo le oraba al Señor: Padre, yo no quiero que mi esposo adquiera más deudas por este momento. Como estamos bien, aunque sí estamos necesitando otro carro, porque él a veces lo trasladan a otro estado. Y él ahorita está haciendo guardia en un lugar a 45 minutos de acá, y a veces uno tiene que salir a hacer diligencias, a hacer cosas, y necesitas otro carro. Pero el Señor conoce tu necesidad. Él conocía la mía. Él conocía la de esta casa. Y Él usó a Daniel para traernos esa bendición, para entregarnos ese carro, para decirnos: aquí está. Cuando le dije a mi esposa, cuando se lo dije a Vesper, el Señor me habló, me dijo esto, esto y esto. ¿Usted sabe lo que dijo su esposa? Ve y entrega ese carro ya. ¿Qué hace ese carro aquí? Cuando una bendición viene de Dios, amada del Señor, el enemigo no la va a poder frenar. Cuando Dios ve tu corazón y ve tu necesidad, no va a importar que sea día de descanso. Si usted está esperando recibir un milagro del Señor y una bendición de Dios, pues dígale: yo te sirvo hasta un sábado, yo te sirvo hasta un domingo, yo te sirvo hasta de madrugada. Yo estoy dispuesta, Señor, heme aquí con todo mi corazón. Estoy dispuesta a obedecerte. No por lo que tú me vayas a dar para recibir, sino porque yo quiero obedecerte, porque tengo temor de ti. Dios está buscando un escogido. ¿Usted quiere ser escogida por Dios? ¿Usted quiere ser bendecida por el Señor, amada? Lea la descripción de Isaías en este capítulo 12 de Mateo. Practique la bondad, la justicia, evangelice las almas. Comienza a tener amor, empatía por el pecador, antes de que señalarlo y condenarlo. Y buscar cómo se viste, cómo no se viste, cómo hace, cómo no hace. Porque ese es un escogido de Dios, y a Dios le plació usarlo y le plació bendecirlo. Yo hoy me siento escogida por Dios. Yo hoy me siento elegida por Dios, porque no solamente me siento usada por Él, sino que me siento bendecida por Él. Él trajo esa provisión a esta casa. Y allí está ese carro parado. Un carro, amadas, me sembró el Señor, porque Él sabe que lo necesitaba para hacer ciertas cosas. Él sabe en qué tiempo darnos las bendiciones. Yo quiero decirte, amada del Señor, para cerrar, número 1, que vuelvas a estudiar esta palabra. Segundo, que Dios está buscando personas con temor y que le obedezcan. Él no está buscando apariencia. Y quiero orar por ti para que de lo mismo que yo he recibido, tú también puedas recibir. Porque Dios nos ama a todas por igual. Hay una bendición que quiere desatarse en tu vida. Hay una restauración. Hay un milagro que necesita ser desatado en el cielo, porque quizás tu corazón está frenando que tú recibas esa bendición. Padre, yo oro en este día por cada una de tus hijas que han escuchado esta palabra. Yo oro, Señor, para que tú mires su corazón, para que aquel corazón, Señor, que todavía hay
desobediencia, que todavía hay amargura, que todavía hay dolor, que todavía hay falta de perdón, Señor, tú lo sanes y lo restaures como sanaste a las manos de este hombre. Padre, yo oro en este día, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú, amado Rey, desatando esa bendición. Extiende tu mano, mujer de fe, como la extendió ese hombre cuando necesitaba el milagro de su restauración en sus manos. Padre, yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús, por la unción que tú me has dado, Señor, por el llamado que tú has convocado en mi vida, por la autoridad que me has dado en el Espíritu Santo de Dios a través de tu palabra, como dices que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Yo hoy creo y me apropio de esta palabra, Señor, para que así como sanaste a este hombre, puedas sanar y traer el milagro en la vida de tus hijas. Señor, yo desato la bendición. Yo desato en el cielo, Señor, la bendición para que sea desatada en la tierra en cada una de tus hijas, Señor. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando, mujer de fe, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y yo oro a ti, Señor, para que en tu tiempo, en tu voluntad, cuando tú quieras, como quieras y a quien quieras, Señor, traigas esa bendición. Señor, oro para que el enemigo quede atado de oprimir, Señor, esa bendición. Yo ato en el nombre poderoso de Jesús, como dice tu palabra, Señor, que tenemos autoridad para atar y desatar. Yo hoy ato las bendiciones, ato al enemigo y desato las bendiciones. Yo desato las bendiciones del cielo y ato al enemigo para frenar esas bendiciones en el nombre de Jesús. Declaro, amada del Señor, que tú vas a recibir tu milagro, que vas a ver, así como yo lo vi el día lunes, la provisión, que vas a ver esa restauración, que vas a ver esa sanidad y lo mejor, que vas a ser usada porque el Señor te ha escogido y porque el Señor te ha llamado. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu llamado, bendigo tu ministerio y le doy la gloria y la honra a mi Padre por lo que Él está haciendo con cada una de nosotras. Nos vamos de esta transmisión, pero no de la presencia del Señor, y seguimos orando y seguimos dedicándole nuestro tiempo a nuestro amado Rey, porque lo que estamos cosechando, eso lo vamos a poder ver en su tiempo y en su momento. Amén. Bendiciones, amadas.